Uno. Ahí estamos, perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me conocen, soy Juan Manuel Spinelli. Acá estamos comenzando una nueva experiencia maquínica. Hoy con Patricio Landaeta Mardones, amigo, querido colega chileno. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, muchas gracias Juan Manuel por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Un placer, realmente. Y bueno, aquí estamos en este segundo ciclo de conexiones maquínicas que ya arrancó con todo. Hoy, bueno, empezamos un poquitín más tarde, así que no voy a hablar mucho, no voy a aburrir. eh, ya todos saben más o menos de qué se trata. Vamos a presentar a Patricio, que es doctor en filosofía, investigador y académico del Departamento de Artes Integradas de la Universidad de Playa Ancha. En el año 2018, con el apoyo CONICYT, crea la Red Estudios Latinoamericanos de Les Iguatari, que reúne investigadoras e investigadores de artes, ciencias sociales y humanidades. Actualmente dirige el proyecto ANID Fondesit, que se llama Agenciamiento de Deseo, Emergencia, Función y Proyecciones del Concepto en el Sur Global. En su investigación indagan los cruces de filosofía, arte, política y territorio. Hoy Patricio nos va a exponer clínica y sintomatología filosófica. Bueno, Patricio, nada, una alegría que estés con nosotros y la palabra es toda tuya. Muchas gracias Juan Manuel por la presentación. Eh, Siempre es un poco extraño escuchar cuando te presentan, dado que uno parece, siempre después de la edad puede ser, uno parece la gran eminencia cuando uno podría decir también que no ha hecho más que balbucear un par de ideas, un par de trabajos y en este caso un par de proyectos que me permite también cifrar un poco mi aporte en una renovación o en una, no es un buen concepto, pero lo utilizo igual, aceleración, en una sintonía que se ha producido los últimos años con investigadoras, investigadores, activistas, profesores, profesoras que vienen trabajando con los materiales y las herramientas que ofrecen Deleuze y Guattari, entre otros, y propiciado también por las nuevas tecnologías, propiciado también por la maldita pandemia. Al final nos hemos ido dando cuenta de que éramos muchas y muchos los que estábamos trabajando con Deleuze y Guattari, sobre todo, y es el primer punto que mencionaría, que va a ser interesante para retomarlo después, gente que venimos trabajando con Deleuze y Guattari desde otras vertientes de la filosofía, de las ciencias sociales y de la psicología, de manera, diría, despeinada, y lo dice un pelado, de manera eh, intempestiva, podría decir, de manera, en algunos casos que puede parecer forzado, pero la principal argumentación a favor, diría, y es sacar a Deleuze y Guattari del anaquel de la historia de la filosofía o de la historia del pensamiento contemporáneo para ponerlo a funcionar en los más diversos planos de trabajo e intervención. Entonces, lo primero es enmarcar el trabajo que vengo desarrollando en una especie de encuentro e intersección y de pensamiento colectivo, partiría diciendo también, con otras gentes de distintos lugares de Latinoamérica y del mundo, que estamos haciendo algo con Deleuze y Guattari porque nos vemos enfrentados a distintas situaciones en nuestros propios horizontes de trabajo y que la mayoría tienen ese componente de intervención, o que por lo menos eso pretendemos. Entonces, la creación de la red en 2018, la reunión con los colegas o las distintas reuniones con los colegas que hemos tenido en Brasil, los mismos encuentros que se han sucedido en Argentina, de alguna manera dan cuenta de este salir de la filosofía académica, del anaquel, de la historia de la filosofía, etcétera, para jugar y conjugar la filosofía de Alice Guattari
con algo que no es estrictamente filosófico. Y ese ya es uno de los primeros puntos que creo yo compartimos quienes trabajamos con Deleuze y Guattari y otros intercesores afines o no, y es de alguna manera corresponder, hacer sintonía afectiva con quienes de alguna manera se sintieron invitados a trabajar con esas herramientas conceptuales, metodológicas, en cuestiones no estrictamente académicas, pero que podrían tener algún valor para transformar también la manera en que hacemos universidad. Y digo que correspondemos o de alguna manera también nos sentimos como afines a estas ideas porque la premisa, y esto ya entro en materia, la premisa de la filosofía de Deleuze y Guattari, y así en su trabajo conjunto, pero también en el trabajo individual de cada uno, que por lo demás suele tomar al otro de intercesor, es que la clínica sería no tanto un problema, sino un modo de acceso a los problemas en una beta, en una línea eminentemente práctica. Y es ahí una de las cuestiones que declararon a menudo ambos, y es que le interesaba una manera de pensar y una manera de relacionarse con el presente en el que se producía una especie de práctica del pensamiento. Y esa práctica del pensamiento tiene consecuencias epistemológicas, pero también éticas y políticas. Y más o menos son esas consecuencias epistemológicas, éticas y políticas las que voy a relacionar yo con el asunto de la clínica y de la sintomatología filosófica. Entonces, el primer punto, cuando empiezan cada uno de Les Igualdad a trabajar por su cuenta, están embarcados en la cuestión de una analítico-práctica o una práctica analítica. Una filosofía que involucra una práctica que va a tener una incidencia inmediata en lo social y una especie de soldadura de teoría y práctica, no como si se desarrollara una teoría por un lado y una práctica por el otro, sino que inmediatamente práctica sería la filosofía que ellos practican. Y ahí cada uno, en principio, va a encaminar sus respectivos proyectos de manera singular. En el caso de la filosofía de Deleuze, yo veo que podría decirse que habría una deriva clínica, incluso antes de tratar explícitamente la cuestión de la clínica en Maslow, habría una cuestión de la clínica ya en su crítica a la crítica en sentido kantiano, es decir, habría ya del Deleuze nietzscheano una confrontación contra los excesos de la razón ilustrada. Porque los excesos de la razón ilustrada serían el epítome de un problema que se arrastra desde la metafísica, desde el platonismo y atraviesa la metafísica occidental hasta el mismísimo Kant. ¿Y cuál es el principal efecto de esos excesos de la razón ilustrada? Digo, el principal problema sería sojuzgar la vida imponiéndole valores trascendentes. Por eso diría que es la cuestión nietzscheana, utilizando a Nietzsche como su intercesor, sería ese el punto. Pero también se podría decir que, utilizando a Spinoza como intercesor, el problema de los afectos, que es tan caro a Deleuze, y que por cierto los espinosistas dicen sí, en Spinoza ciertamente el problema de las pasiones tristes tiene una relevancia, pero no como se la da a Deleuze, bueno, y específicamente que Deleuze utiliza el tópico de las pasiones tristes o de los afectos tristes como el reverso ético de su ontología práctica. Y que
ese reverso ético de la ontología práctica lo primero que intenta es recusar toda trascendencia para intervenir en, y de alguna manera, por esa línea, contribuir a potenciar nuevas maneras, nuevos modos inmanentes de existencia. Entonces, ya el Deleuze joven, diría, o si quisiéramos hablar así, el primer Deleuze, ya está de alguna manera de la mano con Nietzsche y Spinoza, labrando esta cuestión de la clínica como una continuación de la crítica por otros medios, diría, considerando que en algún momento Kant también es su aliado. Pero no así, o habría que ver hasta qué punto Kant también sería un intercesor del propio pensamiento de Deleuze, cosa que no me propongo hacer aquí. Pero bueno, si consideramos esos pasos previos de Deleuze en relación con la clínica, lo primero que tendríamos que decir es que habría antes de presentar la clínica como un problema, lo que habría en algún momento es una especie de construcción metodológica o una especie de preparación metodológica de lo que va a ser pensar en términos interventivos. Porque en distintos pasajes, ya sea en Deleuze el método, cuando habla del método de adaptación, o cuando se refiere, cuando está pensando en Bersón, el problema de la lógica, cuando está pensando un poco más tarde en la lógica de la sensación de Francis Bacon, en distintos momentos, o en el pensamiento nómada, cuando está trabajando sobre Nietzsche, en distintos momentos está mostrando su anhelo de una configuración práctica de su filosofía. Y esta configuración práctica interventiva de su filosofía de alguna manera se presenta en un principio como una contrafilosofía o una antifilosofía. Porque pensar en esa configuración del método es cambiar el mundo representado. O, de alguna manera, pensar sería transformar ese mundo que parece tan ordenado, tan estructurado, como el que presenta la filosofía tradicional, de funcionarios, estatal, etcétera, etcétera. Entonces, habría un primer Deleuze medio anarco, medio activista, conceptual, lo podríamos decir así, casi como al pasar, y es que ya desde muy temprano Deleuze se propone cambiar las coordenadas a partir de las cuales se define el pensamiento filosófico en relación con el tribunal que ha levantado la propia filosofía. Bueno, eso ya es más o menos conocido. Y bueno, en ese punto sobre el método filosófico, lo que aparece como una de las ideas primordiales para la clínica es su concepción de la experimentación y de su concepción de la lógica. Sin duda es un joven pensador, pero con grandes pretensiones. Y de hecho, en el texto del método de dramatización, de alguna manera lo quieren llamar al orden. En esa exposición maravillosa, después en las preguntas, le dan tremendos palos a Deleuze, si es que han leído ese texto. Y, y en distintas ocasiones, él de alguna manera lo que hace es decir lo siguiente, o sea, lo que cabría hacer es comprender que el problema de la experimentación y el problema de la lógica se vinculan con una cierta ética que está preocupado por seguir el propio movimiento de la vida, el propio movimiento de la diferencia. Sabemos que el asunto del seguir ha vuelto a la palestra en el último tiempo con el texto de Donna Haraway, porque seguir es una de las cuestiones fundamentales de Deleuze y de Deleuze y Guattari, y en un principio es la elaboración de la comprensión de la lógica, que para algunos ciertamente tiene alguna resonancia con la ciencia de la lógica de Hegel, pero en este caso Deleuze se va a encargar de decir,
bueno, lo dirá también de otra manera la Puyat con los movimientos aberrantes, pero la cuestión es seguir el propio movimiento lógico como aquello que se mueve de acuerdo a una función disruptiva, de aquello que se mueve en los movimientos aberrantes de la Puyat. Pero bueno, no me quiero detener en eso, pero para tener un poco en mente que es, eh, ya no se trata de imponer una lógica al movimiento del mundo, sino seguir la propia lógica, cartografiar el propio movimiento de la vida y la diferencia, básicamente. ¿Y dónde se va a, de alguna manera, cuajar estas primeras ideas del joven Deleuze, además de los comentarios de autores? La figura autónoma que va a ir concibiendo el movimiento del pensamiento de Deleuze es en relación con el mundo del arte, con la experimentación artística. O sea, quiero decir, Deleuze configura sus herramientas conceptuales, configura su idea de filosofía como lógica de los movimientos aberrantes, diríamos, con la Puyat, observando el movimiento que experimenta la creación artística. Y justamente en relación con el arte es donde Deleuze ve, y ahí se articulan las figuras de Spinoza y Nietzsche también, para decir que el arte de alguna manera es aquello que sirve a la vida combatiendo lo que mengua su potencia. Y es en esa concepción donde el trabajo artístico de alguna manera se concibe como una transvaloración de los valores que están de alguna manera operando como diagramas de una sociedad determinada, imponiendo cuáles serían los límites del deseo en una sociedad determinada, y lo que harían los artistas de alguna manera sería establecer otros diagramas, sacar el deseo de las coordenadas impuestas y allí donde en buena cuenta podríamos decir se articulan los destinos de crítica y clínica, donde Deleuze de alguna manera dice, ya no es necesario que diga mi trabajo sería hacer la crítica por otros medios, sino mostrar que, por ejemplo, en el trabajo artístico, los artistas no critican lo que está sucediendo en una sociedad determinada, sino de alguna manera su intervención ya se pone eh, para la creación de nuevos horizontes inmanentes de existencia. Entonces, ¿cuál sería el problema que de alguna manera estructura desde el arte la función de crítica clínica? Sería el peso que tienen los valores en una determinada época, el peso que tienen los valores para que nada cambie y de alguna manera el peso que tienen los diagramas de poder en una determinada época, eh, y los artistas lo que harían sería desarreglar eso, proponer otros diagramas, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí podría decir algunas líneas a propósito de Deleuze en solitario. ¿Se sigue más o menos de dónde va la línea? No sé cuál es la modalidad, si se interrumpe, se pregunta, no sé si vamos, no sé cuál sería. Se sigue muy bien, Patricio, súper interesante hasta acá. Eso queda un poco a criterio. Yo siempre digo cuando doy alguna ponencia, interrumpan cuando quieran, pregunten. Hasta acá la modalidad es que, bueno, se expone y luego hay un espacio bastante Ya, generoso, bastante amplio de comentarios y eso. Pero vale, hasta acá te seguimos, creo, perfectamente. vale. Entonces, simplemente redondeando el caso de Deleuze, Deleuze tiene un anhelo que es hacer una filosofía práctica o de un pensamiento que sea inmediatamente práctico, antes de encontrar a Guattari, diría.
Eso se refleja en la relación que tiene con con sus primeros textos monográficos, donde él de alguna manera acepta y define esa lógica de lo real. Y cuando ya empieza a hablar en nombre propio, es cuando trabaja precisamente los movimientos que se producen en el horizonte artístico, y la característica principal de esos movimientos son, de alguna manera, crear otras condiciones para el deseo, desear de otra manera, sacar el deseo de los patrones que lo rigen, en sentido abstracto, crear otras máquinas abstractas para que otros agenciamientos de deseo sean posibles. Y, y por ahí más o menos iría este cuento desde el método de Deleuze, su relación con Spinoza y Nietzsche, y luego su vínculo de alguna manera con los artistas. Entonces, en el caso de Guattari, eh, es interesante que en su concepto de máquina, que es, de hecho, es, es tan relevante el concepto de máquina finalmente, tanto por cómo alimentará el trabajo individual de Guattari desde su creación, a el valor que va a cumplir este concepto en su trabajo junto con Deleuze. Eh, y ahí es interesante también que el propio Guattari utiliza a Deleuze como un intercesor. eh, Incluso es muy interesante que Guattari ya había leído Diferencia y Repetición cuando apareció y le sirvió, le tocó, por decirlo así, y lo integró en su propio pensamiento. ¿Por qué es interesante Diferencia y Repetición? Es porque la máquina guattariana, de alguna manera, es el deseo como diferencia, el deseo como ruptura. ¿Y ruptura de qué? Del continuo que pretende el continuo histórico que pretende la estructura. Entonces, el deseo, comprendido como máquina, es un corte que se produce expresamente en la homogeneidad estructural. Y ahí ya, tirando de esa hebra, eh, la, el encuentro posterior con Deleuze se afina muy bien. Y, y es muy, bueno, y también cabe decir, es muy importante, bueno, esto es obviamente conocido por todo, pero todavía no terminamos de, de dimensionar la relevancia del problema no terminamos de dimensionar la importancia de la filosofía de Guattari en relación con el concepto de máquina, en relación más posterior con el esquizoanálisis y posteriormente con su definición de la ecosofía, que es una línea quebrada, muy interesante de seguir, y que afortunadamente todavía nos da que pensar porque todavía siguen apareciendo textos, todavía siguen apareciendo cosas. Sin duda, se va a revolucionar nuevamente el patio con la aparición de los seminarios publicados en Cactus, aun cuando se tiene acceso hace tiempo a los seminarios, a veces no estaban todos en línea o todavía no estaban traducidos, etc. Entonces, eh, la cuestión de los seminarios va a ser súper importante para reactivar su legado filosófico, práctico, en relación con la institución, en relación con su militancia, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el caso de Guattari, obviamente la cuestión de la clínica le sería mucho más cercana eh, por su vínculo con el psicoanálisis, por su vínculo con el análisis institucional, pero lo que es digno de mención y es que el concepto de máquina va a ser rápidamente entroncado en la filosofía conjunta de Deleuze y Guattari con el concepto de agenciamiento, ya que actúan en un doble registro,
Y ese registro nuevamente vuelve a unir los destinos de crítica y clínica, porque lo que se busca analizar, podríamos decir de manera ensamblada, son las formas y grados de intervención de la economía política que pone en juego el capitalismo desde los años 70. Entonces, por un lado es mostrar que hay una serie de conceptos y formas de análisis de la filosofía política que ya no pueden seguir tan en boga o que deberíamos tratar de abandonar, y ahí va su palo a el freudo-marxismo, por ejemplo, ahí va su disputa con Althusser, ahí va bueno, el capítulo de relación Guattari-Althusser es bastante interesante también. Eh, Retomo, entonces, el problema del concepto de máquina, de esa ruptura en la homogeneidad estructural, y el concepto de agenciamiento, de alguna manera van a hundir cada uno en el otro sus relaciones para mostrar que en la unión de ambos, la crítica de las formas y grados de intervención de la economía política se aproximan directamente a la beta clínica, que es mapear, en el fondo, las resistencias a las formas sutiles de acción a partir de las cuales opera el capitalismo para la producción de sujetos. Entonces, de alguna manera, el concepto de máquina y agenciamiento sirven para mostrar en el escenario en que estamos de qué manera el capitalismo cada vez conjuga formas sutiles de intervención y de producción de subjetividad, al mismo tiempo que son posibles visibilizar las resistencias y las fugas que se producen a ese capitalismo cada vez más, que comillas, poderoso, que se ampara de distintas herramientas para la producción de subjetividad. Entonces, de ahí hay toda una línea para ir siguiendo. En el caso de Guattari, eh, que de alguna manera siempre está insistiendo en que habría algo así como una, una beta clínica nuevamente en diagnosticar, por un lado, las resistencias, es decir, las fugas que se producen a esos modos sutiles de intervención, acompañadas de una sintomatología que de alguna manera observa las instancias de antiproducción y bloqueo que el mismo capitalismo se encarga de animar. Entonces, por un lado estaría las fugas y por otro lado los bloqueos. Y lo que es clave en esa cuestión es que, por un lado, es que no es tanto como una par construens y una par destruens, sino que es en en un mismo trabajo metodológico, de alguna manera encontrar la crítica y la clínica. Entonces, eh, pero ¿cuál sería diríamos, cuál sería el aporte interventivo de la clínica? Sería, si por un lado se muestra que el capitalismo es cada vez más potente, eh, y si también lo que se puede ver es que hay cada vez más instancias de bloqueo, bueno, el esquizoanálisis como metodología ad hoc a esta cuestión sería intentar aportar a esos fenómenos de ruptura, de contribuir a la resingularización de la experiencia, en una sociedad que parece tan desterritorializada, pero tremendamente acomodada al se hace y al se dice del capitalismo. Lo digo de otra manera. Y esto uno suele
encontrarse en alguna discusión con gente que dice, no, yo prefiero mil veces vivir en Occidente y prefiero mil veces vivir en mi país neoliberal donde soy libre y no vivir en Oriente o en los países comunistas donde están presos y no pueden hablar y no pueden comprar todo lo que quieran. Y, entonces, claro, es muy notorio y es muy difícil dialogar con esa, con esa gente porque son incapaces de ver la homogeneidad que produce el capitalismo y en el caso chileno creo que es todavía más visible. Lamentablemente en Argentina están entrando ahora en esa ola acelerada, pero en esto Guattari es muy insistente y es que toda instancia productiva del capitalismo es aparentemente diferente, no sé, dicen muchas veces, sin duda el capitalismo en Estados Unidos no es el mismo capitalismo que en Japón ni en Latinoamérica, pero en lo que hay que reparar es en cómo está preparado el capitalismo cada vez para integrar las rupturas y las diferencias en un continuo homogéneo. Pese a ello, pese a esa preparación o a ese poder del capitalismo para homogeneizar, de todas maneras hay rupturas que son relevantes de poner en juego. Y el trabajo que tenemos que hacer nosotros es alimentar esas rupturas, sobre todo con lo que parece normal, con lo que parece válido en términos también valóricos. Hay, el capitalismo se conjuga con un cierto sentido común y con una cierta valoración también de lo que es eh, bueno para una sociedad. Nuevamente, el problema del- de la imposición de ciertos valores. Entonces, el trabajo de Guattari va a ir en esa línea, ya sea con el concepto de máquina, ya sea con el propio esquizoanálisis por su lado, pero también hay una serie o lo podríamos rastrear, ya sea en el inconsciente maquínico, o en la revolución molecular, o en las líneas de fuga, donde junto con tratar su propia definición de inconsciente, a diferencia de la cuestión de Lacan, donde el inconsciente está organizado como un lenguaje, sabemos esa organización, él va a decir el inconsciente no está organizado como un lenguaje, el inconsciente el lenguaje es una de las formas de semiotización, entre otras, etcétera, etcétera. El inconsciente no es subjetivo, el inconsciente es social, junto con estar siempre poniendo los puntos sobre las IES en lo que respecta a su propia concepción del deseo, todo su trabajo va a estar referido a la manera en que el deseo está agenciado socialmente. Y sus peleas con la lingüística, sus peleas con la concepción del inconsciente como lenguaje en Lacan, de alguna manera va por esa beta para decir que es muy peligroso para el psicoanálisis o es abiertamente conservador si es que el psicoanálisis continúa con la idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, porque el lenguaje es aquello que está más ordenado, podríamos decir, al capitalismo, o el que está más cooptado por el capitalismo, porque o uno de los instrumentos preclaros del capitalismo es controlar la lengua en todos sus frentes. Cómo se habla, cómo se enseña, cómo es expuesto en los más medios. Entonces, de ahí que Guattari busca aliados también en el pragmatismo, de ahí que él busca, de alguna manera, a diferencia de Lacan y su vínculo con el estructuralismo de la lingüística, Guattari de alguna manera se adentra en la cuestión de la semiótica, porque le interesa conocer esos otros modos de semiotización que lleva a cabo el capitalismo. Bueno, voy a, voy a avanzar un poquito más. Voy a dejar lo que tenía más preparado de Guattari para ir con Deleuze y Guattari, para que tengamos más tiempo para conversar
y de alguna manera ir afinando algunas de las cosas que se han dicho. Entonces, tenemos el caso de Deleuze, que con su anhelo de una filosofía que sea inmediatamente práctica. Para ello, Nietzsche y Spinoza son los intercesores privilegiados. Bueno, también Bersón sabemos, pero dejémoslo con Nietzsche y Spinoza. Su trabajo en relación con el arte, de alguna manera, se ancla en la cuestión de la sintomatología propiamente artística, ¿cierto? En el caso de Guattari, su propio concepto de máquina ya es un concepto que pone el deseo a jugar en lo social. La clínica ya no sería del sujeto, del individuo, sino que sería una clínica de lo social. El inconsciente no está estructurado como un lenguaje, sino que está de alguna manera envuelto en distintos medios de semiotización. Bueno, eso me da el pie de alguna manera para continuar con el trabajo conjunto de Deleuze y Guattari, porque allí hay una cuestión que es, yo creo que no, tal vez nunca se insiste demasiado, que cuando trabajan juntos la idea del esquizoanálisis, lo que les interesa de alguna manera es mostrar que el deseo, ¿cierto? Tiene esa polaridad o distinguen este polo revolucionario del polo reaccionario. Pero entendemos, o se suele entender esos dos polos como si fueran separados, como si el polo revolucionario estuviese separado del polo reaccionario. Pero lo que más le interesa dejar en claro, sobre todo en distintas entrevistas, es que el esquizoanálisis de lo que se hace cargo es de esa polaridad, es de, es de ese, es de ese tránsito que va de un polo a otro. Y precisamente lo que, lo que quiere poner en juego el esquizoanálisis es la manera a partir de la cual podemos pasar, que suele suceder y cada vez es más claro en nuestras sociedades, es que vivimos intensamente las catexis reaccionarias del deseo. Y yo creo que hoy más que nunca eso es patente. Entonces, es muy claro, después de, por ejemplo, el caso de Latinoamérica, es muy, muy, muy patente, después de ese 2019 convulso, con la gente en las calles, pidiendo lo imposible, diríamos, luego de ese 2019 hay un repliegue de la población donde ya no se quieren cambios tan radicales, donde ya pareciera que eh, el deseo de otra sociedad en realidad debiese madurar, porque pareciera que el 2019 fuimos muy infantiles al desear lo imposible y ahora quisiéramos ser más maduros. Entonces, yo creo que tiene mucha actualidad esa necesidad de, claro, mostrar que hay un polo revolucionario y un polo reaccionario al deseo, pero lo más interesante se da en medio, en ese movimiento. Y por eso el esquizoanálisis lo que tendría que hacer es mapear ese movimiento del deseo. Y, y ese movimiento del deseo está, para mí, y ahí creo que es muy interesante, muy vinculado a los devenires minoritarios. Y los devenires minoritarios sin duda se vinculan con la cuestión de las demandas identitarias, pero sin duda son de otro cuño. Entonces, en Latinoamérica, sin duda, los movimientos sociales están muy, muy a caballo con las demandas identitarias y el trabajo que hacen esos movimientos, de alguna manera, por conectar, por, por establecer conexiones sobre todo transversales con otros movimientos, yo creo que ese es
Esa fue la riqueza del 2019 en América Latina, donde las demandas de los ecologistas se juntaban con los de los pueblos originarios, donde las demandas por la salud digna se juntaba con la demanda de los estudiantes, y donde justamente no se reconocían por lo común, sino por, de alguna manera, encontrarse en un desajuste de las, nuevamente, de los diagramas o de las máquinas que configuraban sus propias peticiones. Entonces, ¿de qué manera lo digo? Había en ese convulso 2019 conexiones a nivel de los diagramas del deseo, no solamente de los agenciamientos de deseo, de desear tal y cual, eh, tal y cual conexión que las condiciones actuales de existencia no lo daban, sino había una conexión entre distintos grupos, sin por ello abandonar su propia diferencia. Y con eso digo que, y en este punto creo que el aporte de Guattari es radical, el trabajo que puede hacer la filosofía en conexión con el pensamiento de Alessi Guattari es reparar en que el concepto de transversalidad es de suma importancia, porque de alguna manera ese concepto de transversalidad nos remite a la necesidad del conflicto, a la necesidad del disenso, a dejar de pensar en términos de acuerdo y también nos hace reparar en que de alguna manera no necesitamos que se representen nuestros intereses, no necesitamos redoblar nuestra lucha de interés en partidos, y lo que necesitamos es conexiones transversales con otros grupos. Y esa tarea, que es más o menos una tarea que es muy interesante desde el punto de vista de la sintomatología de los modos actuales de existencia, y es que en un presente tan achatado como el que estamos, en este revival de los movimientos reaccionarios y en nunca mejor dicho, actualidad del microfascismo, lo que hay que, en mi modo de ver, no podía decir no podía decir lo que hay que hacer, pero sí podría decir que lo que necesitamos es encontrarnos con el otro, más que buscar militantes de mi causa, sería conectarnos con otros movimientos. Y, y yo creo que en esa aventura la que se embarca Guattari cuando viene a América Latina, por ejemplo. Lo que, y yo creo que es de radical importancia, eh, de alguna manera, sacar la cuestión biográfica de los años de invierno, eh, que se supone que Guattari pasa por una larga depresión y que está terriblemente improductivo en Europa, cosa que Guattari reconoce en distintas ocasiones, pero lo que está diciendo en otros viajes, cuando viene por nuestro territorio, es que encuentra en América Latina un laboratorio donde se están produciendo ciertos cambios en un escenario tremendamente complicado, donde el capitalismo desarrolló a tal manera sus nuevas herramientas de producción de subjetividad que pareciera que hace muy difícil su confrontación. Pero lo que muestra Guattari es que se está produciendo desde ya una serie de rupturas en movimientos fuera de la forma partido, fuera de las organizaciones tradicionales. Y nuevamente yo creo que es importante reparar como punto. Como decía, estamos en un escenario súper complejo en términos de cómo ese deseo revolucionario del 2019 pasa rápidamente al polo reaccionario. Y como decía, lo más interesante es ver qué hay en medio, cómo quedó en medio aquello.
Y, y por eso la interpelación que lanzaba el Antiedipo de, claro, tenemos que reparar en que nosotros mismos somos los que mimamos estas catexis reaccionarias del deseo, donde por un lado podemos tener consignas revolucionarias, pero por otro lado cultivar un microfascismo en nosotros mismos. Entonces, para dejar de cultivar ese microfascismo en nosotros mismos, está el camino que abre Guattari con la figura del disenso, con la figura de la ruptura y con la figura de seguir los movimientos minoritarios. Vamos, si quieres, vamos dejándolo ahí y seguimos conversando. Bueno, como prefieras, Patricio, muy, muy interesante todo lo que has desarrollado, el panorama, ¿no? Creo que dibujaste o pintaste un panorama y siguiendo tus mismas palabras, ¿no? Teórico, práctico, todo junto, sin separar una cosa a la otra, no, como cuestiones teóricas que ya son intrínsecamente prácticas y a la vez temas prácticos que están atravesados por la teoría, como esto último que vos has comentado sobre la situación en Chile, el intervalo que va de 2019 a la actualidad, bueno, son todos temas urticantes, calientes, graves, se juegan nuestras vidas, nuestros futuros, y, y bueno, y lo que rescato es eso, que cada vez es como que nos quieren empobrecer más, ¿no? Hay como, pero lo voy a dejar para que otras personas hagan sus preguntas, comentarios o vos quieras desarrollar, pero quiero dejar esto simplemente como para ir empezando. Me da la impresión de que nos quieren empobrecer incluso a nivel del pensamiento, a nivel de lo que es el intercambio de miradas. Es increíble el odio que hay en redes sociales, por lo menos yo lo detecto últimamente, cada vez que aparece una nota escrita por un psicoanalista, por una militante feminista, por alguien que reivindica derechos de los aborígenes. Es tremendo porque aparece inmediatamente un ejército de personas cargadas de odio, tendientes a demostrar que eso no sirve para nada, que es una estupidez, que no vale, que hablan con la panza llena, si realmente tuvieran problemas como los que señalan, no estarían escribiendo, que mejor hablemos de otra cosa, que mejor hablemos de las cuestiones sexuales de tal o cual expresidente. Entonces, se mezcla todo en la batidora y perdemos todo de vista, o sea, no hacemos pie. Pero esta cuestión del odio cada vez más marcado hacia quienes intentan pensar un poquito y abrir un camino, yo lo encuentro cada vez más Más explícito. adelante. Sí, ahí, de hecho, comparto contigo, Juan Manuel, porque me parece que, digámoslo así, que había hasta hace poco tiempo una especie de, de máscara progresista, de máscara social progresista, donde incluso los conservadores tenían ciertos límites. Y es muy claro, por un lado voy con la derecha. En Chile hubo muchos pinochetistas que de pronto se mostraron como a favor de los derechos humanos, a favor de juzgar los delitos de lesa humanidad, de colaborar con los procesos de memoria hasta cierto punto, de llevar a los militares a cárceles de 5 estrellas. Eh, entonces, había una máscara progresista de la derecha. Y en el caso de la opinión pública, podríamos decir, de la gente que se consideraba apolítica, que fue algo que es herencia también de la dictadura, el hecho de que emergiera una parte de la población que no quisiera tener nada con la política, bajo el argumento, yo mañana siempre me tengo que levantar a trabajar,
no importa qué político esté en el poder. Incluso entre esa gente había un discurso que no tocaba ciertas cuestiones. Pero sucede ahora, ya sea en la derecha, que se saca la máscara y se va a la ultraderecha, pero con total facilidad, por lo menos en el caso chileno, y también en otras latitudes en todo caso, en España, más que claro, eh, también en la opinión pública aparece como un germen de intolerancia tan patente, casi como decir, es ahora recién donde estamos hablando con total franqueza. O sea, los derechos humanos no nos dan para comer, decían algunos. Dejémonos ya de hablar del pasado. En fin, con eso digo que en el fondo como sociedad se produjo una especie de sentido común reaccionario donde nos desligamos donde nos pretendemos desligar de los derechos humanos, donde parece una necesidad de asumir de que vamos a trabajar de igual manera como brutos, esté el político que esté en el poder, todos los políticos roban, todos los políticos mienten, da igual. Y de parte de la propia izquierda, bueno, obviamente la situación es distinta en Argentina, es otro fenómeno a analizar, pero, pero en el caso de lo que se vive en Chile, hay hay un interés de la izquierda tradicional por que caiga o que no funcione lo que lleva adelante los movimientos sociales. Hay un deseo de volver a las formas de organización tradicionales y de alguna manera impedir que se siga prestando tanta atención a los movimientos sociales, que de alguna manera los movimientos sociales son los que estuvieron mezclados con el terrorismo, con esos pueblos originarios que quieren hacernos volver al pasado. En fin, una serie de, de cuestiones microfascistas que también están alimentando a la izquierda y el progresismo. Entonces, las feministas, los activistas de pueblo originario, distintos grupos relativos o relacionados con la salud mental, están en este momento casi como si hubiesen vuelto, casi como si hubiésemos vuelto al pasado. Y donde más notorio, como dices tú, es en redes sociales. En redes sociales se ha convertido en realmente un descampado de odio eh, y que por cierto, de alguna manera refuerza la posición que tenía Guattari en relación con su lectura de lo que era el mundo mediático, más mediático, y, y habría que ver si de qué manera podríamos aportar a lo postmediático, donde lo post no es el más allá, sino el utilizar de otra manera esos mismos medios. O sea, por ahí, para que sigamos conversando, ¿no? Sí, 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 claramente. Se me ocurren un montón de cosas, pero me parece mejor invitar a quienes están con nosotros a que hagan sus preguntas, sus comentarios. Así que adelante. ¿Alguna preguntita para Patricio? Si no, mientras yo lo que estaba pensando, ¿no? Es que, claro, las redes sociales no vienen a poner el hombro a lo que podría ser un proyecto habermasiano o de cuño habermasiano, ¿no? Bueno, aquí estamos nosotras, nosotros, para dar nuestra opinión, nuestro punto de vista, democratizar la cosa, construir un consenso.
es increíble, pero han asumido un rol muy distinto, muy distinto. Es impresionante, especialmente cuando uno lee, por ejemplo, no sé, a través de su red social favorita, las notas periodísticas del día, los comentarios son feroces. Parece que la cosa se llevara a cabo en la caverna de Platón, propiamente. O sea, gente que habla sin ton ni son, sin argumentos, solamente para expresar su odio, su desprecio por lo que se está planteando, muchas veces con desconocimiento total de lo que se está diciendo. Bueno, pero lo preocupante es que eso no importa si no tiene una teoría sólida detrás, no importa si no hay una hilación coherente de ideas. Al contrario, pareciera que cuanto menos soporte teórico hay, cuanto menos hilación existe, más efectos generan, más efectos generan. Cuando vos decís, no, una persona no puede decir esto, porque si dice esto, no va a sacar muchos votos, no le va... No, al Al contrario, contrario. potencia. Eso a mí me angustia, propiamente a mí me angustia. Sí. Yo creo que has dado en un fenómeno epocal, pero sin parangón, y que es el juicio sin argumento. El juicio sin argumento es casi como, podríamos decir, o enciende la llama de lo que en algún momento fueron los progromos, ¿cierto? A mí lo que me asusta, en el caso, la misma línea de lo que tú estás refiriendo, es que cuando alguien lanza un juicio sin argumento, totalmente falaz, y sobre todo si es un comentario de odio y prende tan rápidamente, yo creo que tiene la misma forma de diríamos, de esos movimientos, no movimientos sociales, sino de esos grupos que se juntaban para eh, golpear, expulsar, matar a los judíos, que sabemos existen desde hace mucho. Hay, no sé, un montón ya sea en Ámsterdam, ya sea en Frankfurt, hay una serie de progromos que están dateados, ¿cierto? De esa turba iracunda que se abalanza frente a una minoría. Bueno, por eso, al principio reciben el nombre de cómo esos grupos atacaban a los judíos, robaba, los mataba, los expulsaba, etcétera, pero luego son con distintas minorías. Entonces, lo que tú estás diciendo para mí es una especie de antesala o de hecho de cierta forma de progromos virtuales. Esos ataques ante minorías o ante comentarios de minorías, de alguna manera tienen esa forma de, de ataque, de turbas iracundas, que existen muy, muy a menudo en la modernidad. Entonces, claro, son esos ataques violentos lo que cada vez de alguna manera se institucionaliza. Y eso en esta democracia tan particular como la que vivimos. O sea, los progromos eran totalmente, podríamos decir en sus inicios, eran totalmente eh, antagónicos con, con, con el republicanismo, con el pluralismo, etc. Y hoy en día ese tipo de opiniones encuentran en nuestra democracia un pasto de cultivo para que erijan a líderes políticos. Entonces, esa cuestión es pavorosa. Ese es el temor que me causa a mí. Ahí tenemos una pregunta. Sí,
Ahí estamos. Adelante, Diego. No te escuchamos todavía, Diego. Puede ser que tenga problemas de audio, de micrófono. Se le cayó la Se conexión, cayó. me parece. Bueno, lo esperamos mientras apenas se reconecte. Eh, pero sí, es tal cual. Y es muy patente el hecho de que hay una arremetida virtual, pero en clave de Leuciana, no por ello menos real, al contrario, contra las distintas disciplinas científicas, de las ciencias sociales, ¿no? E incluso de la ciencia en general. ¿Para qué quiere uno investigar? Vamos, por favor, hay cosas más importantes. Pero bueno, nada, estábamos haciendo un poco de tiempo. Diego, Sí, tenés la palabra. perdón, porque ahora se me escucha, muchachos. Sí. Bueno, Patricio, Perfecto, buenas noches, exactamente. buenas tardes ahí. Gracias por la ponencia, felicitaciones. Y bueno, yo me engancho un poco ahora acá en el final, en este debate, y a partir de que ustedes estaban intercambiando ahí algunos conceptos con respecto a estos nuevos formatos comunicacionales, ¿no? Estos juicios sin argumentos que ustedes planteaban, yo me preguntaba si un poco no será que nuestras democracias, como último refugio, ¿no? de resistencia ante el avasallamiento del capitalismo, ¿no? Estará siendo vulnerado, ¿no? Porque en definitiva esto de los juicios sin argumentos es un poco el mismo lenguaje que utiliza el capitalismo o que viene utilizando desde siempre para vendernos sus productos, digamos. El capitalismo se basa en eso, en promover todo un discurso este, motivacional, pero sin argumento, digamos, los cigarrillos que consumimos, los neumáticos, los autos, digamos, todo lo que consumimos en realidad, ellos lo promueven a partir de un discurso que no tiene argumentos, son solo imágenes, son solo fantasías, es como un lenguaje iniciático, ¿no? Primario, de niños, ¿no? Y es como que si hubiéramos involucionado y ahora ese mismo lenguaje que ellos usaron tanto tiempo para vendernos sus productos, sus mercancías, ahora estuviera haciendo efecto en la democracia, digamos, porque hoy en día también es solo eso, es solo con una foto se transmite una idea, pues las ideas políticas son una imagen, digamos, es la foto de una fiesta en la pandemia, es la foto de un bolso con plata, es la foto de un ojo morado, digamos, es simplemente como nos venden los productos, ¿no? A través de una mujer bonita, del estatus, como que, no sé, a veces como que nos diera cierto placer en abandonar el esfuerzo que implica proponer un juicio, un argumento, una reflexión, ¿no? Como que nos tienen atados ahora por algo muy básico que es prácticamente algo emocional, ¿no? Como que si el pensamiento estuviera dando lugar a las emociones y estamos con una cuestión mucho más primaria, más primitiva de comunicación, pero creo que el capitalismo esto lo conoce muy bien y lo está aplicando con todo y las redes sociales le vinieron fenómeno para esto porque, bueno, ya está. Este, Listo, ahí no entran los argumentos en las redes sociales, digamos, no hay lugar para juicios y argumentos, me parece. Y estamos en una encrucijada tremenda, digamos. ¿Cómo se resuelve esto? Es la pregunta, ¿no? Bueno, era eso, nada más, una observación. Sí, no, yo creo, Diego, que has dado en un punto, pero tremendamente importante, porque hay algo que quedó fuera de mi presentación tan breve como lo hice, disculpa nuevamente por llegar atrasado, pero es que, de hecho, lo que tú de alguna manera destacas es lo que Guattari y seguidores de Guattari como Mauricio Lazarato recientemente han puesto sobre el tapete, y es, de alguna manera, ¿por dónde va el tema de la producción de subjetividad en el capitalismo mundial integrado? Y es sobre todo a través de semióticas asignificantes. Lo que dices tú, lo del lenguaje de la comunicación, el lenguaje de la publicidad, son las bases de las semióticas asignificantes que
funcionan a nivel preindividual, precognitivo, como dices tú, más básico, casi como casi como que nos controlan a nivel del hipotálamo y no de nuestras capacidades neuronales más sofisticadas. Y es justamente ese trabajo a nivel preindividual, asignificante, precognitivo, donde las prácticas artísticas también tienen un nivel de incidencia. O sea, ¿qué quiero decir? Si hay una pelea, si hay todo un trabajo de subyugación a nivel preconsciente, preindividual, asignificante, la pelea que dan los movimientos artísticos, colectivos, también los dan en esa línea. O sea, y ese podríamos decir que sería el valor de las prácticas y procesos artísticos contemporáneos en relación con la política, que no necesariamente tienen una, una definición de política explícita, sino que muchas veces su trabajo se da precisamente a ese nivel asignificante también para mostrar precisamente cómo el capitalismo funciona, cómo el capitalismo nos produce de una determinada manera, incluso antes de nuestras funciones significantes y subjetivas. Entonces, vivimos en algo así como una democracia asignificante, pareciera que de alguna manera esa es la cualidad de los líderes de la ultraderecha, los líderes de un gran segmento de la población que se decía apolítico. Pareciera que la sintonía, literalmente la sintonía libidinal de esos líderes con aquellos que se sentían marginados de la política dialógica, significantes, con ideales, pareciera que esa sintonía se da precisamente a ese nivel, asignificante, presubjetivo. Entonces, Buenísimo, gracias Patricio, muy bueno, muy bueno. Me gustó esta incorporación también de las vetas artísticas, ¿no? Como también como una placa, como un nivel también de resistencia y un nivel posible para también producir y transmitir ideas, ¿no? claro, Y claro. Y ahí muy yo creo bueno, que, muy bueno, bueno. Lazzarato es el que ha avanzado bastante por ese lado, bueno, Bifo Berardi también, pero sobre todo Lazzarato tiene alguna idea al respecto. Y, y claro, entonces hay algo ahí, hay una pista para seguir. Me encantó lo que dijiste, claro, que pareciera que hoy en día no son argumentos, sino que basta con una foto, basta con un signo, y ese signo, ¡pum!, se conecta directamente con un nivel reaccionario del deseo y, y explota, sobre todo en redes sociales, explota al minuto. O sea, son efectos gigantescos en una bomba aparentemente inofensiva. Claro, pero no cualquier signo o cualquier imagen despierta eso. Hay como un mecanismo de selección también, ¿no? Porque, por Claro, ejemplo, la imagen de una pistola gatillando a 3 centímetros de una vicepresidenta no generó en absoluto lo que sí lograron generar otras imágenes. O sea que no es la imagen sola de por sí, sino claro, cómo se la hace circular, claro. ¿no? Sí, hay un armado, hay una Cómo se la serie, se arma una contextualiza. serie de significantes ahí también, de símbolos Porque, significantes. Son muy astutos ellos también para eso. porque yo recuerdo que cuando fue el caso del atentado contra la vida de Cristina Fernández, hubo una nota que ya ingresa, por supuesto, ¿no?, al plano de lo significante, que procuraba integrar esos dominios y hablaba de la bala que no salió, pero de la sentencia que sí iba a salir. Entonces ya había una trabazón. Y esa trabazón creo que condiciona de alguna manera la circulación de las imágenes, ¿no? O sea, no circulan desnudas, sino que circulan
enmarcadas por todo lo que estábamos comentando antes, por los comentarios de odio, y, Claro. y yo les agregaría, no sé qué piensan ustedes, otra técnica muy interesante, diría, si no fuera porque causa tanto daño, que es la media verdad. La media verdad. Algo simple. O sea, desde la ultraderecha se dicen medias verdades, que por supuesto se hace todo lo que se tiene que hacer para que se vea solo un lado. Por ejemplo, la democracia no sirve, ¿no? Claro. ¿Cuál es la idea de que la democracia no sirve o que todos los políticos son una basura? La idea de que una práctica autoritaria, eventualmente dictatorial, es mucho mejor que la democracia. Sin embargo, desde otro punto de vista, evidentemente las democracias como las conocemos no están funcionando bien. Porque si efectivamente ocurre que llegan personas que les dan totalmente la espalda a quienes los han votado, que se dedican a negociar si sale o no sale una ley, si bajamos o no bajamos un decreto, haciendo cálculo político de interés. Bueno, evidentemente eso no es propiamente democrático. Pero por eso digo, es muy peligroso entrar en ese terreno porque uno dice, lo último que quiero en la vida es una dictadura, sabemos lo que es una dictadura, pero así juegan, así plantean sus argumentos, siempre medias verdades, o te dicen, la inflación es un problema, así no se puede vivir, y claro, la inflación es un problema muy serio si llega a niveles altísimos, pero lo que no te dicen es que quienes generan esos niveles altísimos de inflación no son las personas que trabajan varias horas al día, no son ni los niños, ni los ancianos, ni los campesinos. Evidentemente es un sector que es el mismo sector que te dice, así no se puede. ¿No? Claro. Eso de Y la es el media mismo. verdad es muy... Sí, no, es Sí. eso. No, es el mismo sector que dice, en este país ya no se puede invertir, me llevo mi dinero a otro país. Sí. No, estoy de acuerdo con lo que comenta Juan Manuel y también como con... Hay nuevamente otro punto que es muy guattariano y sobre todo que Guattari está pensando cuando está articulando su idea de ecosofía. Y es que hoy, más que nunca, estamos frente a una cierta catástrofe del deseo, pero que es también un deseo de catástrofe. Y es algo que le ha dado vuelta mucho el último tiempo. Y es que es un deseo que se destruya todo. También como con una idea de que caigan todos y de que caiga todo en una pasión suicida también. Entonces, es muy fuerte como, claro, o sea, ciertamente queremos otra democracia, queremos instituciones pluralistas, queremos que el acceso a la educación sea realmente universal, queremos que las pensiones para los jubilados sean mejores, que quienes trabajaron toda su vida tengan una jubilación digna, pero pareciera que también hay un grupo que está muy interesado en que la mano dura por un cierto tiempo parece que no sería tan mal. Entonces, eso también es aterrador. Que nuevamente, tan antiguo como la democracia, es la idea de que un tirano, por un tiempo, que reforme nuestros hábitos, para que los que acostumbrados a robar no sigan robando, para que incluso si es necesario le corten la mano a los que roban. Entonces, esa cuestión también es aterradora. Sí, sí, francamente,
francamente aterradora, Patricio. A mí se me ocurren pero, muchísimas preguntas, pero no quiero fastidiar tanto, pero sí tengo dos cosas muy pequeñas, no son pequeñas, son tal vez son temazos, pero como, como para que vos desarrolles lo que quieras. Una en relación con el tema del arte. ¿Cómo hace el arte para apuntalar esas manifestaciones de deseo que supuestamente son capaces de hacer temblar la axiomática capitalista, y no caer, por el contrario, en la lógica mercantil misma? Porque al arte creo que cada vez le cuesta más sustraerse a lo que es el guión capitalista de cómo hay que hacer series, películas, cómo hay que componer música. No, o sea, uno que quiere trascender un poco con su banda de rock, bueno, tiene un formato. El rock se hace así, o sea, no vamos a experimentar. Ya pasó la época de Génesis y ya está, listo. Es más, aprendieron la lección y se convirtieron en bandas pop. Pero pasa eso, ¿no? Como que al arte creo que cada vez le más abrir fisuras y no caer en esa lógica que pretende combatir. Y la otra es con respecto al esquizoanálisis, que tiene mucho que ver con el arte, ¿no? O sea, ¿qué evaluación haces vos del esquizoanálisis hoy, del futuro, del potencial que tiene, cuando creo que cayó en un lugar de cierto descrédito, no solo por la academia en general, sino, yo me atrevería a decir, dentro del propio universo del leuso-guattariano, más que nada por el lado de leuciano, más que guattariano obviamente, pero al esquizoanálisis se lo mira mal, y yo creo que no son pocos los que adhieren a esto de que Guattari le complicó la vida a Deleuze, ¿no? No sé, lo llevó por un mal camino. Hasta, bueno, mucha gente cita el Antiedipo y dice Deleuze, según Deleuze, eso nada más. A ver, capaz que lo podés enlazar en una misma respuesta, no sé. Sí, muchas gracias porque de alguna manera para allá tenía que ir mi presentación, que la corté un poco para tener tiempo de conversar. Y es que, claro, es muy interesante el lugar de las prácticas y los procesos artísticos, porque desde el punto de vista, diríamos desde la matriz del guattariana de Mil Mesetas, lo que hacen los artistas son crear otras máquinas abstractas, que es lo mismo que decir que es construir otros diagramas y no solamente otros deseos. Y eso se traduce en buen cristiano en, de alguna manera, sacar al deseo de las redundancias en las cuales el capitalismo lo pone a funcionar. Porque, de alguna manera, lo que hace el capitalismo es hacer que tú seas tú mismo encarnando el capitalismo. O sea, cuando tú más crees ser individuo es precisamente cuando más te estás entregando a un modo de consumo determinado. Y no hay límite a los modos de consumo. Pero cada vez que entras en la beta del individuo deseante, es cuando de alguna manera te conectas a la máquina y empiezas a mamar de la máquina capitalista. Entonces, ¿qué es lo que harían los artistas? Y por eso también la vinculación del arte y la locura, mucho tiempo también la vinculación del arte con el delirio. Y es que no sin trabajo, no sin riesgo también, lo que hacen es traer otras, otras lógicas del deseo, otros diagramas, otras máquinas abstractas,
que tienen, y las máquinas abstractas tienen dos funciones. Por un lado, conocer cuáles son los diagramas del deseo y del poder en el presente, pero por otro lado, poner a funcionar el deseo en otra frecuencia. Entonces, y ahí también hay un punto que es una discusión clásica sobre el lugar de los artistas en la polis. Bueno, el lugar de los artistas en la polis, diríamos, casi como un sarcasmo en relación con la manera en que hemos estudiado filosofía, ¿no? Que siempre se nos pasa por ese lugar. Bueno, si leemos bien a Platón, lo que está diciendo Platón es que lo que a él le interesa es tener poetas que reafirmen el orden de la polis que él está pensando como orden. Lo que no quiere son los poetas que producen división. Y ese es el problema con Platón, son los que generan la división en el seno de la familia de ciudadanos. Bueno, si lo retrotraemos al presente, es muy claro que hay todo un plano cultural que está reforzando los patrones de deseo actuales, el éxito, el patriarcado, la dominación blanca, una serie de, de artistas que están en esa frecuencia, pero por otro, hay todo un trabajo de experimentación que intenta sacar de alguna manera el deseo de esa frecuencia, mostrando dónde está y cómo está el deseo agenciado. Entonces, más o menos ahí está la pelea de lo que podríamos llamar arte político o artivismo, y es precisamente trabajar en ese nivel asignificante para de alguna manera, ¿qué es lo que haría? Porque, y eso también es, diríamos, uno de los presupuestos de la estética de la guattariana, y es que el arte funciona en nosotros antes de las funciones interpretativas o cognitivas. O sea, funciona el arte de alguna manera, las obras, los procesos artísticos nos desarman subjetivamente o bien nos refuerzan como sujetos en los patrones de deseo actuales. Entonces, y todo eso tiene que ver con un trabajo sobre materialidades. Todo eso tiene que ver con un trabajo sobre la manera en que obras y procesos nos afectan. Entonces, por eso ética, estética y política están vinculados en esta clínica y en esta sintomatología del eso guattariano. Y ahí doy en palmo la cuestión porque, bueno, yo he estado leyendo hace un montón de tiempo a Deleuze y Guattari, pero yo creo que solo he leído a Guattari por Guattari los últimos 10 años. Y claro, por ejemplo, hay tesis respecto de Guattari, eh, diríamos la otra arena, no los que critican, no los que dicen, el gran problema de Deleuze fue haberse encontrado con Guattari, sino hay otros que dicen, en realidad, el que pudo llevar adelante la tarea que se proponía era el propio Guattari. O sea, el que hizo una filosofía deleuziana fue Guattari. Ese, por ejemplo, también es mezquino. Yo creo que Gary Genosco más o menos tiene ese diagnóstico. Y es decir, el que pudo realizar la filosofía de la diferencia es Guattari. Pero se desconoce el propio aporte de Guattari en esa línea. Entonces, yo creo que no es que Guattari sea un deleuziano, sino que Guattari en muchos puntos utiliza a Deleuze como un intercesor. E incluso Guattari utiliza como intercesor a sí mismo y a Deleuze. Entonces, es una figura muy compleja porque es cierto, no se sentía, tenemos las cartas, tenemos distintos lugares donde dice, oye, en realidad el antiedipo, en realidad es una cosa como, no sé cuánto tengo que ver yo ahí. Es cierto que está esa carta, es cierto que está ese tipo de comentarios, pero Guattari
no dejó de trabajar ni un segundo, yo creo que desde el principio de los 60. Y estuvo haciendo cosas nuevas, reescribiendo, eh, trabajando en distintas lides, con su paso como escritor, en su trabajo con distintos referentes del arte. Entonces, yo creo que eso que llamamos esquizoanálisis puede tener una relevancia todavía hoy, ya sea que obviamente vale mucho la pena distinguirlo, cuál es el aporte, cómo está cifrado, cómo se lee en el antiadipo, y luego cómo cambia la concepción del esquizoanálisis cuando aparece la idea de pragmática en Mil Mesetas, pero también vale la pena leerlo en el propio trabajo de Guattari. Porque hay una especie de relación, incluso transversal, entre el esquizoanálisis y la ecosofía que vale la pena mostrar y que vale la pena seguir. Yo creo que como recién, es apenas 10 años que se publicó el texto que es la ecosofía, y como recién vamos a tener, no sé, la posibilidad de trabajar con todos los seminarios, yo creo que, yo creo que sin lugar a dudas, sobre todo en América Latina, se va a reforzar la figura de Guattari como autor, y incluso más que como autor, como ese personaje que unía su trabajo como escritor con su militancia, con su, con su trabajo colectivo. Sí, yo veo ahí el esquizoanálisis muy vivo, y además por lo que comentaba en un comienzo, y es que de alguna manera nos va justo a relacionar con aquello que nos es más difícil ver, que es las propias catexis reaccionarias del deseo. Y eso yo creo que es como la vertiente práctico-analítica que vuelve a instalarlo a cada instante. Tal cual. Genial, genial, Patricio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Si no, yo digo una última cosita, pero me gustaría escuchar si hay alguna pregunta más para Patricio. Bueno, parece que no. Yo lo que quería pedirte, Patricio, es si podés tomarte un minuto para contarnos lo que ya, bueno, ya tuviste la oportunidad junto con tu amigo y colega Cristóbal Durán Rojas, que va a formar parte de este ciclo el año que viene, estamos muy contentos, nos va a hablar sobre la multiplicidad, así que temazo tremendo. No vemos la hora de que nos exponga sobre ese tema, pero digo, si nos podés resumir en un minutito o dos, lo que vos quieras, lo que ya hablamos en el primer coloquio, ¿no? Internacional dedicado a Guattari, la actualidad de Guattari en Chile. ¿Qué pasa con Guattari en Chile hoy? ¿Cómo lo ves así? Un minutito, nada. Sí, Pero, porque bueno, vos sos muy guattariano y bueno, y sé que es un tema que te toca profundamente. sí. Gracias Juan Manuel. Yo creo que ahí vale la pena casi como una cuestión que, que, que junta la historia con la biografía de Guattari, y también con la continuación de su pensamiento. Y es más o menos, ya lo insinuaba, y es que, claro, en la periodización del pensamiento de Guattari que realiza Nadeau, pone a los años de invierno de Guattari de alguna manera en discusión con la figura que le había dado la biografía cruzada, donde ponía a Guattari como un improductivo, como, como tremendamente concernido con la derrota de los movimientos deseantes en Europa. Y,
Y bueno, François II sin duda tiene y hace un montaje para poder decir sí, Guattari en realidad estaba tremendamente deprimido y si no hubiese sido por Deleuze, él de alguna manera se hubiese ahogado. Pero bueno, lo que muestra Nadó es que todo lo que se realiza en torno a la ecosofía se empieza ya a realizar, claro, lo más claro es que desde el 85 en adelante, pero si uno va para atrás, desde que empieza a venir a México en el 78, y él realiza unos 10 viajes a América Latina, él está muy atento a lo que está sucediendo en América Latina porque para Guattari Latinoamérica era un laboratorio donde estaban gestando nuevas ideas sociales, por utilizar el término que me encanta de Julián Ferreira. Y es que ya con su viaje a Brasil empieza a decir, mira, acá están sucediendo cosas donde el mundo del candomblé se empieza a juntar con el Partido de los Trabajadores, donde se empiezan a juntar con los movimientos indigenistas, aquí y acá, los colectivos de movimientos de disidencia sexual. Entonces, en ese momento donde él estaba haciendo como con una dureza con Europa, se siente muy atraído por América Latina. Y a mí me interesa mucho el caso de Chile porque él está apenas una semana en Chile y de alguna manera repite la experiencia de Brasil. Él va a su primer viaje a Brasil cuando está sucediéndose la transición. Y a Chile también viene el momento de la transición, donde, por un lado, hay un neoliberalismo feroz, donde los grandes movimientos políticos armados se mostraron ya en lo que valían, si tuvieron un lugar histórico, pero ahora, de alguna manera, hay que pensar en otros términos, dice Guattari también. Y en apenas una semana, digo, de alguna manera recupera lo que viene haciendo en cada uno de sus viajes a Brasil y no viene a vender ninguna verdad. O sea, viene a escuchar, habla con una serie de grupos, de pequeños grupos, y recién hoy tenemos acceso al total de las entrevistas con un trabajo que hizo, de hecho, Cristóbal, que en este momento está saliendo el libro Desear la Diferencia, que es la recopilación de entrevistas y de reuniones de Guattari en Chile. Entonces, es como que tenemos un material muy nuevo para conocer el diálogo que está manifestando el público con Guattari y la sintonía que Guattari manifiesta y su disposición a escuchar sobre lo que está sucediendo. Y ahí, creo yo, de hecho, estoy trabajando en eso ahora, en leer la cuestión de la ecosofía desde la visita a Chile, porque permite de alguna manera trazar el mapa general de Guattari en América Latina, porque después de Chile hace un par de viajes, hace un viaje más a Brasil, hace un viaje a Argentina, y de ahí desaparece. Entonces, entre los 3 últimos viajes, yo creo que hay todavía cosas por descubrir en torno a su pensamiento y que recién hoy, con esta publicación que está a punto de salir, que es la totalidad de los diálogos de Guattari en Chile, son 350 páginas. O sea, imagínense. Él está apenas una semana, en esa semana tiene una conferencia, el resto son solo diálogos, y de alguna manera él lanza su pensamiento y dice, sí, así funciona el capitalismo mundial integrado, me interesa separarme de movimientos como el lacanismo y el altuseranismo. Yo creo que la bandera de lucha lo tienen los nuevos movimientos y los divenires minoritarios. Hay otras formas de organización institucional. Yo quiero conversar con esto que se están organizando de otra manera, etcétera, etcétera. Y bueno, ese es un material fresquito que está en este momento saliendo. Yo creo que nos va a dar mucho de qué hablar. Impecable, Patricio, impecable.
Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta para ir cerrando. Bueno, por mi parte, Patricio, bueno, te quiero agradecer no solo por la exposición, sino porque especialmente lo que dijiste al comienzo me parece que cala bien hondo en lo que fue el proyecto mismo de este ciclo de conferencias, ¿no? Apuntar a la diversidad de miradas, de enfoques, apuntar a una multiplicidad propiamente dicha. Es la idea misma de las conexiones maquínicas, ¿no? O sea, que hoy lo he hablado ya un par de veces con distintas personas. Deleuze y Guattari, sí, perfecto, pero también autoras y autores que estén vinculados de un modo u otro, problemáticas, temas, conceptos. Entonces, ir construyendo eso e ir generando pensamiento no ortodoxo, no convencional, no repetir los conceptos de una jerga que está un poco desgastada. O sea, hay conceptos que son maravillosos, no sé si vos lo compartís esto, Patricio, conceptos que son increíbles, que son desterritorialización, supongamos, el concepto de afecto, agenciamiento mismo, tantos conceptos, la resonancia, ¿no? Me resuena, pero que se pueden llegar a convertir en meras consignas. Claro. En meros eslóganes. Y bueno, nada, está bueno volver a trabajar sobre esos mismos conceptos, darles vida, desterritorializarlos, desterritorializar la desterritorialización. Y creo que lo que vos dijiste al principio estimula a que sigamos construyendo en este espacio desde los más variados enfoques. De hecho, te comento, mira, nuestra próxima conferencia va a ser el 4 de septiembre a cargo de la doctora Miriam Pereira, que es de esta casa de estudios de la Universidad de Morón, que hace diariamente un esfuerzo notable por llevar adelante el doctorado en filosofía, y nos va a hablar de los modelos relacionistas en la co-construcción del conocimiento social. O sea, no es un tema ortodoxo del uso guateño, pero sin duda, por el tema del relacionismo va a tener conexiones con el rizoma, con la red, y de eso se trata. Y yo me sentí muy identificado con tus palabras al comienzo de tu exposición, así que te agradezco doblemente. Vale. Muchas gracias por la invitación y ahí estaremos disponibles para seguir compartiendo. Bueno, hasta aquí entonces. Mil gracias a Patricio Landaeta Mardones. Fue una conferencia que nos encantó realmente. Y bueno, y seguiremos en contacto, Vale. generando red y rizoma. Hasta la próxima. Muchas gracias.